11 de la mañana, 32 minutos, 28 grados 8 la temperatura. Bienvenidos al informativo del mediodía. Muchas informaciones para compartir. Sin lugar a dudas, el tema central guarda relación con el rechazo parcial de los insumos que llegaron a nuestro país procedente de China para la pandemia del COVID-19. Amalia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Rolando, muy buenas tardes para vos y para todos los televidentes. Es tiempo ya de actualizar números también con nuestro compañero Juan Cáceres. Juan, buenas tardes. Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Vamos a contarles los números y también un dato bastante interesante que pone en marcha a partir de hoy el Ministerio de Salud con respecto a la toma de muestras. Mientras tanto, les contamos que los confirmados son 829, hasta el momento hay 11 fallecidos, 230 recuperados. Muestras totales, 21.121 muestras, los casos negativos son 20.292. Los contagiados son 829, los casos activos son 588. En cuanto a los internados, hay nada más que 5 personas con diagnóstico positivo de COVID-19, hay 583 personas aisladas, 230 recuperados y 11 fallecidos. Respecto al origen, hay 642 que provienen del exterior, 136 que son un contacto de ellos y 51 personas en un nexo conocido. Vamos a otro tema bastante importante, Amalia, Rolando, que tiene que ver con la toma de muestras en empresas y en entes públicos. Esto ya está en marcha y se empezó con un ente bastante expuesto. Estamos hablando de ESAP. Se tomaron 92 muestras en total, 60 en Casa Central y 32 en Viñascue. ESAP corresponde a un grupo en riesgo porque está en contacto permanente con el público, la gente que va a pagar facturas, los obreros que acuden a los llamados de reclamos y hacer las cuadrillas de reparaciones, ¿no? Y recordemos que en ESAP también ya se detectaron casos positivos de COVID-19 en su momento. Exactamente, y por eso es que, por una cuestión de precaución y porque ya se detectó un caso positivo en este ente en particular, se procede a esta toma de muestras. Los resultados en 48 a 72 horas. Siguiente operativo, lo que se desarrolla en este momento es la toma de muestras en la Dirección General de Vigilancia de la Salud. Se van a tomar las muestras a 30 funcionarios y mañana jueves, atención con esto, barrios vulnerables. Decía el doctor Portillo, no es obligatorio someterse a estas pruebas, pero lo ideal es que la gente colabore y pueda aportar sometiéndose a esta prueba, de manera a tener un mapeo un poco más real de la situación en nuestro país, sobre todo por la gran cantidad de casos que son asintomáticos. Un porcentaje importante. Muchísimos. Por ejemplo, los últimos casos de los albergues son en la mayoría asintomáticos. Así que hay que tener cuidado con eso. Y esto se va a extender también a todo lo que tiene que ver con asentamientos y barrios populosos también. Exactamente. A partir de mañana en barrios populares y sobre todo recalcar lo que decía Rolando al principio, el tema de tomar las muestras en los entes, en las empresas en donde ya se registraron casos positivos con anterioridad. Gracias, Juan. Hablamos ahora de la determinación que adoptó IPS de realizar un segundo pago para los trabajadores cesados. Incluso se habla de la posibilidad de un tercer pago. Se viene un segundo pago de compensación económica por parte de IPS para trabajadores asegurados que sufrieron la cesantía laboral como consecuencia de la crisis sanitaria. Si bien en principio el Ministerio del Trabajo había comunicado la suspensión temporal de unos 105.000 trabajadores, el IPS, luego de la verificación y filtro, logró pagar a más de 80.000 trabajadores el 50% del salario mínimo, que representan a su vez unos 82.000 millones de guaraníes. Ahora, se habilitará el segundo pago para aquellos trabajadores afectados con una suspensión laboral de más de 30 días. Este grupo representa unos 55.000 asegurados, a quienes se sumarán otros 11.000 beneficiarios que ganaban más de 2 salarios mínimos, que fue el tope inicial aplicado. Es decir, para este segundo pago ya no importará el salario del trabajador asegurado, explicó el titular de la previsional. En atención a los saldos positivos que tenemos y a los informes técnicos que hemos recibido, podemos hacer un segundo pago a aquellos funcionarios formales, trabajadores formales, que hayan solicitado la parte patronal de sus empresas la cesación o suspensión de sus actividades por más de 30 días, sea así 60 o hasta 90 como lo establece el Código Laboral.
Ese grupo de gente del primer grupo de 80.000 representa aproximadamente 55.000 personas. Esas 55.000 personas van a ser beneficiadas con un segundo pago. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración ha resuelto subir el techo que se tenía de 2 salarios mínimos. Se ha pensado inicialmente subir a 3, posteriormente a 5, y viendo los números hemos decidido no limitar el pago. En el caso de los 11.000 nuevos incorporados para el pago, estos recibirán el equivalente al total de un salario mínimo, pues el pago será retroactivo para quienes ganan más de 2 salarios mínimos. Se espera solo el decreto presidencial reglamentario que se daría esta semana. El IPS destinará esta vez unos 105.000 millones de guaraníes. El IPS ya ha desembolsado a hoy más de 80.000 millones de guaraníes, y a partir de que salga el decreto reglamentario, que va a ser en estos días próximos, se va a inyectar 105.000 millones más, beneficiando así al primer grupo, a 55.000 personas, y 11.000 más que se estarían sumando porque ganan por encima de 2 salarios mínimos. Como el IPS recibió 100 millones de dólares para asistir a los trabajadores suspendidos, quedarían aún recursos suficientes para realizar un tercer pago del subsidio o compensación económica que se podría dar hacia fines del mes de junio, según se anunció. Son cosas que uno piensa, ¿cómo va a actuar desde si llega a pasar esas cosas? Yo le veía a ellos con el arma apuntándole a mi esposo. Uno le disparó a él, solo que no le dio, gracias a Dios. Información en vivo, establecemos contacto con nuestra compañera Judith Colexa con respecto a este asalto en la zona de Ñemby. Colexa, buenas tardes. Buenas tardes, Amalia, de la audiencia. Y todo ocurrió en el interior de este local de giros y ventas de celulares ubicada aquí en el barrio Pa'iñú de Ñemby. Repasamos con ustedes las imágenes de Circuito Cerrado de Televisión que fueron grabadas por las cámaras tanto externas como internas de este negocio. Permiten ver precisamente el momento de la entrada de estos asaltantes ayer en horas de la tarde, alrededor de las 6 más o menos ya era, pero seguían atendiendo todavía aquí a sus clientes. Incluso estaba una persona aquí haciendo sus compras cuando ingresan estas personas, una dupla de asaltantes que, a juzgar por su pinta, uno no se iba a esperar que eran asaltantes. Son sorprendentes las imágenes, definitivamente, teniendo en cuenta precisamente la reacción por parte de una de las víctimas, la señora Rosana, que sigue atendiendo en este horario, pero ya se podía notar en un principio dado también la intención de estas personas, porque ellos ponen acá toda la divisoria para la gente que está viniendo en estos tiempos de pandemia. Pero ¿qué hizo uno de los asaltantes? Pasó hacia acá. Entonces termina atacándola, exigiendo la recaudación que estaba en la caja registradora, pero ahí hubo algo que... ¿Qué pasó? ¿Vos reaccionaste, señora Rosana? Sí, tuve que reaccionar. Fue un impulso lo que tuve en ese momento, porque vi que le atacó ya a mi esposo, que le empujaba y le apuntaba a él el arma. Y me puse frente a él y trataba de hablarle al ladrón, y el ladrón se iba retrocediendo y salté por él. En todo momento vos estabas delante de tu marido, incluso a vos te empujaba más uno de los asaltantes. Sí, me llegó a empujar porque yo me acercaba a él con las manos arriba tratando de que no hiciera nada y decirle que se vayan a la buena, porque ya había tomado él un poco de dinero en su mano y quería que se fuera con lo que tenía. Ustedes estaban rendidos, lo que se nota que él es como que les pedía a usted algo, no se animó él a agarrar lo que estaba en la caja. ¿Qué pasó ahí? El ladrón en todo momento quería que nosotros le cargáramos el dinero en la mochila. Y él no quería agarrar. Mi esposo no quiso agarrar, él le dijo, agarren, ahí está, ahí está, ahí está. Y en eso yo me puse enfrente porque ya tomó el dinero él y yo quería que se vaya. Le tenía el otro asaltante le tenía a la señora del otro lado y en un descuido salté por él.
Bueno, Amalia, Rolando, la audiencia, precisamente en este mismo lugar estaba doña Rosana Roa, que es una de las víctimas, a quien se la ve en las imágenes de Circuito Cerrado, enfrentando a uno de los ladrones. Ella estaba frente a su marido, incluso vemos que hay empujones por medio, y después, ¿qué es lo que ella hace? Viene más hacia acá y prácticamente le aprieta ahí contra la pared a uno de los asaltantes, y el otro trata de defenderse, pero en ningún momento hacen uso de su arma, pero sí se escapan algunos que otros disparos durante el forcejeo. 2 de estos disparos terminaron impactando aquí por la pared de este negocio. Ahí va a mostrar Jorge precisamente las marcas que quedaron, que están visibles y que vienen a ver los vecinos, ¿verdad? Porque después de lo ocurrido hay un temor del vecindario para con que vuelva a ocurrir algo así, teniendo en cuenta que es una zona prácticamente caracterizada por estos tipos de locales comerciales. Aquí al lado hay un comercio similar y del otro lado también, y tienen miedo por el proceder de estos delincuentes, y que les cuento, no son delincuentes comunes, vistieron ropas que no cualquier tipo de delincuente lo usa, incluso son de marca, decía el comisario principal Rubén Paredes, bien vestidos, llegaron a bordo de un automóvil, pero cuando finalmente estuvieron aquí demostraron sus verdaderas intenciones. En ese momento solamente estabas con tu pareja, no estaba tu hijo. No, mi hijo llegó 5 minutos después de su trabajo, él, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque también pudo haber reaccionado viendo que nos estamos violentando todos ahí en la esquina. Viendo hoy ya, o un poco después que viste las imágenes de Circuito Cerrado, ¿qué pensaste sobre tu reacción principalmente? Que estaba loca, que no pensé, no medí. Y como dice el famoso refrán, no hagan esto en casa. Porque o sea, uno no sabe hasta qué le sucede prácticamente. Exactamente, uno piensa siempre cómo va a reaccionar en el momento, pero llega ese momento y es otra la situación en la que se vive. Bueno, y me decís que no te acordás casi de nada y del por qué esa reacción para enfrentar al ladrón, ¿verdad? De hecho, uno, como te dije, siempre uno piensa en estas situaciones, cómo uno va a actuar, ¿verdad? Pero llegado el momento es diferente. De hecho, tengo el video, veo y me digo, qué loca, ¿verdad? No voy a volver a hacer esto. Me apeligré yo, a mi esposo y a la señora también, que le pido perdón, ¿verdad? Que es una vecina. Me estuve llamando, pero no atiende todavía. Es más, en un momento dado, Rosana, si me acompañas un poco acá, cuando se daba el forcejeo entre vos y los asaltantes, se cerró la puerta. Esta puerta se cerró y no pudieron abrir. ¿Qué pasó ahí? ¿Se trancó la puerta solita o qué? Yo le empujé a él y se cerró la puerta, y yo no sé si de los nervios mi esposo no pudo abrir. Tampoco los asaltantes pudieron abrir la puerta. Procuraron varios, y ahí después de un buen... ¿Esta ruptura ellos generaron? Sí, porque yo le eché a ellos ahí contra el vidrio. O sea, ¿le empujaste contra el... Le empujé, le peché, como dicen los muchachos, le peché ahí a los 3 a los 2 para que no se levanten, y ahí fue que se rompió. Ahora, señora Rosana, ¿los disparos escaparon o ellos intentaron disparar hacia ustedes? Yo creo que le querían disparar a mi esposo. Creo que en una partecita del video yo les tiro al señor un poco de la campera, por eso no le da, le jugó en la pierna. Y la intención era efectivamente hacerle daño a ustedes, pero con el forcejeo... Sí, de hecho el muchacho que estaba del otro lado, él tenía su pistola y yo estaba encima de él ya. Y nos disparó, gracias a Dios eso. Bueno, finalmente, Amalia, Rolando, de la audiencia, ellos no se llevan la recaudación aquí del local comercial, pero sí terminan robando dinero de una cliente que se encontraba en ese momento, que si bien se ocultó en el baño, tengo entendido que se apoderaron del dinero que estaba en su mochila, ¿verdad? Sí, tenía en su cartera. Ella me llegó a decir que 300.000 guaraní le sacaron, pero yo veo en la cámara que se cae de ella algo antes que se caiga lo que era nuestro. Entonces tengo que volver a mirar bien la cámara para devolverle lo que es de ella. Bueno, eso fue lo que pasó, compañeros de la audiencia, en horas de la tarde de ayer, en este local comercial de realización de giros y ventas de celulares y accesorios. Ayer, en horas de la tarde, aquí en el barrio Paíñu. Seguimos repasando las imágenes para que ustedes puedan tener una idea de lo que fue, ¿verdad? Tremendo susto por una parte, y por otra parte no nos deja de sorprender la reacción de esta señora, que por cierto, la policía no recomienda hacer esto porque gran peligro pasaron también de por medio. Con la boca abierta estamos mirando acá nosotros con Rolando estas imágenes, Judith, porque realmente demuestran la violencia. Y esta última parte sobre todo... le pedimos al señor director, impresionante el forcejeo ahí, y ahí es donde realmente se pudo haber dado una tragedia, ¿verdad? De hecho que se dieron disparos como... Sí, porque ahí escapan los disparos.
Se notan las imágenes que se escapan allí los disparos, pero me dice acá la señora Rosana que ellos definitivamente tenían la intención de disparar contra su marido, pero como que ella los atacó y los tenía tan acorralados, los dos no pudieron direccionar su mira y finalmente terminó escapando y dando contra la pared del local comercial. Un recuerdo, mal recuerdo que queda de lo que fue ese ataque, señora Rosana. Sí, un mal recuerdo, pero con cuidado ya desde ahora. ¿Qué tipo de medidas van a tomar después de esto? Están atendiendo por el momento acá desde la reja nomás, ya existe un cierto temor. De hecho, solíamos luego atenderle a la gente que no trae tapabocas, la atendemos desde la ventana. Y a los clientes, con el caso de la señora que traían, le dejábamos entrar. Pero de seguro vamos a tomar más medidas porque yo me pongo en lugar del cliente y no voy a querer que me atienda desde la calle. Bueno, y acá también queda evidenciado una vez más, compañeros de la audiencia, acerca del mal uso que le están dando al tapabocas, principalmente los que están sumergidos en el submundo delictivo, ¿verdad? Porque precisamente se les tapa todo el rostro, no se los reconoce, ingresan y cometen estos tipos de fechorías. Judith, si bien ellos entregan el dinero y de alguna u otra manera se resiste, pero una reacción nada más que uno tiene, ¿verdad? ¿En qué momento se desata lo que vemos ahí al último? ¿Qué es lo que hace que ellos entren como más violentos? Ella le llega a decir bueno, ellos ahí. no querían agarrar el dinero por su cuenta propia, Amalia. Eso es lo que explicaba acá la señora Rosana. Ellos querían solamente abrir la mochila y que la señora Rosana y su marido carguen la plata que había en la caja registradora, pero ellos se negaron. Y eso es como que les puso a ellos un poco más nerviosos. Y empezaron a empujar, si ustedes ven en la imagen, empujarla acá a doña Rosana. Y ella, en un reflejo, terminó enfrentándolo. Eso fue lo que sucedió. Directamente le enfrentaste a ellos, en ese sentido. Sí, de hecho yo le quería hablar a ellos, no me dejaba el que estaba cerca de nosotros, no me dejaba. Yo quería decirle que suele haber control acá en la esquina y que se vayan con lo que ya tenía, pero no me dejaba hablar. En eso él retrocedía y yo me acercaba a él y en un descuido me abalancé sobre él. ¿Vos no te acordás del por qué decidiste hacer eso? No, fue un impulso nomás porque tenía miedo que no hiciera algo ya cuando se estaban yendo. Eso es lo que tenía miedo. Ay, está bastante calma, así que la notamos, Amalia, dentro de todo, ¿verdad? Yo no sé si estuviese en su lugar cómo iba a reaccionar, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero esta fue la reacción de esta mujer, reiteramos, esto no recomendable, pero finalmente uno no sabe cómo va a reaccionar en un momento como este. Si estamos en su lugar, yo no quisiera ni volver a ver estas imágenes porque realmente son tremendas para la persona que lo está viviendo por sobre todas las cosas. Los hechos de inseguridad, lastimosamente, nuevamente están al acecho. Gracias, Colexa, por este contacto. Vamos rápidamente hasta Fernanda Chamorro para hablar de esta situación que preocupa. Largas filas en la Ande, aglomeración de personas que viene registrándose ya desde hace varios días. Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes, Rolando, Amalia, el saludo para todos los televidentes. Así es, desde hace días venimos reportando esto. Imagínense, compañeros, que esta gran cantidad de personas viene directamente para hacer reclamos por sus facturas o por posibles sobrefacturaciones, todos ellos para atención al cliente. ¿Por qué? Desde ayer habilitaron aquí en la sede central de la ANDE esto. Vamos a girar un poquito acá para mostrar. De este lado, mano izquierda sería para la gente que viene llegando a la sede central de la ANDE, es para la gente que directamente quiere hacer pagos, algo rápido, cuestiones más prácticas. De este lado y toda esta fila que estamos viendo es para llegar a ingresar en atención al cliente específicamente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hace rato ya que estabas esperando? Sí, hace ratísimo. ¿Desde qué hora más o menos? Y 2 horas por ahí. 2 horas. Sí. ¿Y si no se abre hasta la 1 nomás? Sí, ojalá que nos atiendan, no que sea en vano nuestra espera. ¿Qué querés hacer específicamente? Yo quiero hacer fraccionamiento. Sí. De tus botas de la ANDE. Sí, así mismo. ¿No te alcanzó tampoco lo que era la cuestión de exoneración? No me alcanzó. ¿De qué zona estás viniendo? Acá es en el mercado. Del mercado. Muchísimas gracias. Esta es la cantidad de gente. Específicamente hay muchos que tienen sobrefacturaciones y que vienen a denunciar. Don, ¿qué tal? Muy bien. ¿Por qué razón venís a...? Y por el que me habían a mí había facturación de los meses anteriores, yo ya tengo pagado y ahora me dieron un monto de 884.000 guaraníes. Que vos tenés que pagar. Sí, pero me dice que son atrasados, me dicen.
Y acá está en el comprobante. Ahora yo quiero saber que me dé una explicación. O sea, vos pagaste todas tus facturas, pero te dice como si fuera que vos acumulaste y que no pagaste. Sí, es una deuda acumulada, me dijo. ¿Cuánto solías pagar antes? Y 400, 450, 580, eso. O sea, no. el doble casi ahora. Y ahora me vino, sí, el doble. Una vergüenza es. Gracias, don. Ahí va a ingresar también él. Ahí adentro continúa la fila también de gente. Muchísimos, algunos incluso que estaban teniendo acá la sombrilla y todo. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Con sombrilla y todo para poder protegerte un poco del sol. Sí, un poquito. ¿Qué Sí. tenés que hacer acá? Tengo que hacer un reclamo nomás. Y eso. ¿Sobre facturación o otras cuestiones? Fraccionamiento. Fraccionamiento de Sí. tu- Sí. Muchísimas gracias. Con la sombrilla incluida, algunos desde bien temprano que incluso traían asientos para ponerse cómodos, por así decir. Y recordemos, la sede central aquí en la zona de Asunción, área metropolitana, es la única que está atendiendo. Es por eso que se da esta gran cantidad de gente para hacer sus reclamos principalmente y abre solo hasta la 1. Ahora ya son las 12, imagínense la cantidad de gente que hay. Y hay que ir buscando definitivamente las alternativas. Fernanda, días pasados también Joel nos mostraba en la SAP, auto SAP que no funciona tampoco en un 100% porque igualmente había aglomeración de personas y habría que ver aquí cuál es la alternativa. Gracias por este contacto. Hablemos nuevamente del ámbito de la salud y en este caso lo que tiene que ver con los insumos médicos, porque en el transcurso de esta mañana el ministro Julio Mazzoleni ya anunciaba ese rechazo parcial. Pero veamos la historia, esta novela interminable que comenzó con la cuarentena. El 12 de abril pasado era la fecha prevista para la llegada del primer avión carguero que transportaba insumos sanitarios en el marco del plan de fortalecimiento de hospitales por la pandemia del COVID-19. La empresa encargada del flete aéreo informó en su momento que el vuelo había sufrido un retraso porque los componentes del cargamento no se encontraban en un mismo puerto. Esta situación llevó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a extender por una semana más la cuarentena total. Queremos garantizar y teníamos previsto que el domingo llegue una carga de logística para los trabajadores de Blanco, que eso se atrasó y entonces tomamos la decisión hoy con el ministro de Salud de volver a nuestro decreto original, que tenemos buena experiencia, ¿verdad? Con una semana de retraso, el 18 de abril el carguero aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, proveniente de China, con equipamientos de bioseguridad y camas para terapia intensiva. Una comitiva parlamentaria se constituyó en la principal terminal aérea para verificar el cargamento. Para hacer un poco una mirada y un control de parte de la ciudadanía. Para nosotros es fundamental controlar el dinero de la ciudadanía que hoy se está usando en este enorme esfuerzo que se está haciendo. Hoy viene una carga que definitivamente va a ayudar a nuestro país, pero hay muchas cuestiones que en este proceso tenemos que ir verificando. La carga estaba a 1/3 de la capacidad del avión. Tenemos que corroborar un poco el tiempo en que fue hecha la compra. Vinieron como 400 camas, de las cuales 50 son para el Estado paraguayo, pero otras 350 son aparentemente para el sector privado. Y hay muchas cuestiones en la parte técnica, varios colegas estuvieron analizando y viendo. Yo creo que acá es sustancial el control, el estar aquí, una facultad que nos da la ley, porque mucha gente estuvo preguntando por qué veníamos. Es importante decir que el Código Aduanero específicamente permite a los congresistas estar acá, y eso nace justamente de otras épocas en las que se aprovechaban, digamos, los espacios de las cargas. Hoy dando también un voto de confianza, pero dando el parecer y lo que nos corresponde a nosotros como órganos contralores del gobierno en ver cómo se está usando el dinero del pueblo. Hay que también señalar que empresas de transporte en esas cajas que estaban tituladas como gobierno nacional ya se cargaron en un camión y hoy mismo ya se despacha, porque estaba todo pagado ya. Entonces nosotros preguntamos, porque en realidad se presta pues a confusión el hecho de que tengan un logo, toda la nomenclatura del gobierno nacional. Entonces nosotros pensábamos que esa era una compra que había hecho el Ministerio de Salud. Sería lo obvio también, porque hoy maneja mucho efectivo, hay que ver un poco las fechas para hacer los contrastes efectivamente, como dice Sebastián. Pero esas cajas que tenían el sello y el logo del gobierno nacional son las que se cargaron en un camión en este momento y que ya salieron de aeropuerto. Se realizó el trabajo de visturía en donde se abren las cajas y nosotros pudimos observar que eran mascarillas, las comunes, no las VIP, eran las mascarillas comunes y eran materiales, estos macacones
que también se utilizan como mecanismos de bioseguridad. Básicamente eso es lo que se termina subiendo en estos equipos transportadores y que ya salen de acá. Nosotros pensamos que esto venía en nombre del Estado, porque era lógico, pero sin embargo nos han informado que tanto que en el manifiesto de carga como las empresas que traen esto están 100% a nombre de empresas que han ganado licitaciones. El 21 de abril pasado, durante la verificación en el Parque Sanitario de Mariano Roque Alonso, el Ministerio de Salud rechazó y puso en cuarentena 1.423.800 mascarillas y 5.500 trajes de protección para riesgo biológico, mameluco desechable que había llegado de China en el marco de las adquisiciones para la pandemia del COVID-19. La cartera sanitaria argumentó que las marcas de los productos difieren lo que establece el contrato y consecuentemente la orden de compra. Los productos debían ser de la marca HK. En el caso de la mascarilla traía la inscripción Yanshin y el traje de protección Aihugia. Además de las mascarillas y los trajes, Salud también rechazó 50 camas manual. En el caso particular de esta bata, de este overall, digamos, el problema que se da con esto es que cuando miramos el producto ya en las especificaciones técnicas, el material, el tipo de material que hace al tejido, entonces puede ser utilizado para otras acciones, pero no para el ámbito de seguridad de salud, está a un nivel por debajo del requerido. Además tiene cierto tipo de suturas que tampoco son los adecuados. Esta mascarilla tiene un problema de la marca original, aunque presenta las características y las especificaciones técnicas adecuadas. Es decir, recapitulo un poquito, las mascarillas tienen las especificaciones técnicas, pero debido a un problema de marcas y otras cosas, la documentación es la que no está en regla. El 4 de mayo, más de 2 semanas después de que la totalidad de los insumos fueran rechazados, el Ministerio notificó a las empresas Eurotec e Insumos Médicos S.A. el inicio del proceso para la rescisión del contrato, otorgando un plazo de 10 días a ambas firmas para presentar una contraoferta. En su descargo, Eurotec aclaró que la marca del producto es HK y en la leyenda decía Yanshin, lo que sería el fabricante del producto. También menciona que otro de los motivos que llevó al rechazo es que en el contrato y la orden de compra decía mascarilla quirúrgica, pero el proveedor entregó mascarilla médica. Sobre este punto, Eurotec sostiene que la propia Guía Técnica de Prevención y Control de Infecciones durante la atención sanitaria de casos sospechosos o casos confirmados de COVID-19 del Ministerio de Salud describe mascarilla médica quirúrgica como el mismo bien. El 5 de mayo, Eurotec obtiene el registro sanitario para las mascarillas, inicialmente rechazadas. El documento aclara que tiene un plazo de vida útil de 2 años desde su fabricación, es de venta libre y menciona que Yanshin es la empresa fabricante para la marca HK. Ese mismo día, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria otorgó el registro sanitario provisorio para las camas eléctricas ofertadas por Insumos Médicos S.A. El registro tiene una validez de 90 días y aclaran que es debido a la emergencia nacional del COVID-19. En fecha 8 de mayo, Insumos Médicos S.A. envía una nota al Ministerio de Salud informando que ya cuenta con el registro sanitario de las camas eléctricas y reitera la propuesta de sustituir las camas manuales por camas eléctricas. Menciona que solo falta la aprobación de Salud, la orden de compra y la entrega será de forma inmediata. Reitera nuevamente que tiene mayores prestaciones y especificaciones que las adjudicadas originalmente. Con relación a los trajes de protección rechazados, la empresa adjudicada aclaró en un primer momento que la totalidad llegaría en el grupo del 70% restante. Entre el martes y jueves de la semana pasada llegaron otros vuelos con el resto de la carga. El último carguero transportó 101.000 kilos de insumos. Además de las adquisiciones para el Ministerio de Salud, la aeronave trajo respiradores y otros insumos para un proveedor del sector privado, que posteriormente serían adquiridos por Salud en caso de reunir todos sus requisitos técnicos. En principio representan algo así como el 30%, es lo que estaba establecido en la primera, en la orden de compra emitida. Es decir que la cantidad que se recibe hoy son 510.000 unidades. Representan el 30% del monto o de la cantidad total establecida dentro del contrato. De este ítem.
El 50% del ítem es, doctor, porque ustedes compraron 1.700.000 unidades y están entregando 510.000. Y van a entregar además los protectores oculares 100%, pero entre los dos no se está completando, suponiendo que lleguen, no se está completando ni el 30% del contrato, solamente del ítem. En relación a las cantidades, es muy difícil tomar, digamos así, decir el 30% sobre el total, ¿verdad? O sea, vamos a hablar, en todo caso, 30% de cada ítem. Luego de pasar por aduanas, la totalidad de la carga también fue trasladada hasta el parque sanitario para su verificación. Durante la inspección realizada el domingo pasado, los técnicos detectaron nuevas irregularidades en las mascarillas. El informe concluye irregularidades en varios ítems, como la falta de uniformidad en las mascarillas en cada caja, diferencias en el código interior impreso, textura y porosidad al tacto, por lo que se recomendó el rechazo de los insumos. Siguiendo con este mismo tema, esta mañana conferencia de prensa del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, donde habló de los insumos que son rechazados, los que fueron aceptados y también lo que están en estudio. Mariano López tiene los detalles. Adelante, Mariano. ¿Qué tal? Saludo a vos, a Amalia, a todos los televidentes. Hablamos de que las camas, tal como lo escuchábamos, ya han sido rechazadas y los protectores oculares también son rechazados, atendiendo a que de hecho la empresa no puede cumplir con ese requerimiento al no conseguir en el mercado proveerse de esos insumos. Con esto hablamos de que la rescisión parcial del contrato prácticamente es un hecho, y de hecho lo explicaba el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, esta mañana en una conferencia de prensa. Ya han sido rechazadas las camas hospitalarias porque no reunían los requisitos de las especificaciones técnicas, y los protectores oculares porque hay una imposibilidad por parte de la empresa de poder proveerlos. También quiero compartir con ustedes que ya han sido aceptadas las mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas más simples, quirúrgicas o médicas como se determinan, y los protectores faciales también han sido aceptados. Se encuentran en revisión, sobre todo por problemas, algunas objeciones de tipo documental, no desde el punto de vista de las especificaciones técnicas, las mascarillas N95 y trajes protectores. Como pueden ver, y se lo está diciendo la versión oficial del Ministerio de Salud Pública, no existe en este momento un rechazo total a los ítems que están comprendidos dentro de esta compra por vía de la excepción. También creo que es importante para la ciudadanía entender que este proceso de compra no es el único destinado al aprovisionamiento del Ministerio de Salud Pública. Tenemos varios otros llamados y quisiera señalar como a modo de ejemplo, tenemos estas casi 200 camas en este momento ya distribuidas en el sistema o a punto de ser entregadas, como estas 40 camas eléctricas. A esto hay que sumarle las 270 aproximadamente que se encuentran en los hospitales de contingencia. Hacia el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. También participó de esta conferencia de prensa Arnaldo Yucio, quien preside esta comisión de acompañamiento en la compra de insumos para hacer frente a la pandemia del COVID-19. En un momento dado, Yucio hacía referencia a una situación bastante particular. Amalia, Roberto decía que el problema es que todas las mascarillas fueron entregados al parque sanitario con la marca correspondiente, pero que conforme al informe de técnicos que han trabajado allí en el parque sanitario, no son las mismas mascarillas. Es decir, hay diferencia en la textura, en la porosidad, en otros detalles, pero aparentemente la empresa quiso hacer pasar todas estas mascarillas como una sola, a pesar de ser diferentes. Escúchenlo. El problema relacionado a esas mascarillas es que cuando son presentados en el parque sanitario, todas las mascarillas N95 venían con la marca, ¿verdad? A los efectos de su individualización y cumplir supuestamente con el contrato con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Hemos solicitado o estamos solicitando la aclaración justamente a los responsables de esa carga, a los representantes de la empresa, y
tenemos entendido que el Ministerio va a establecer un plazo para que respondan, ¿verdad? En cuanto a los trajes de protección, también objetamos por cuestiones documentales y por marca, ¿verdad? Todos los trajes de bioseguridad ingresaron en el aeropuerto Silvio Pettirossi sin marca. Sin embargo, fueron presentados en el parque sanitario del Ministerio de Salud ya con la marca HK, que era parte del contrato. Entonces, esa es un elemento que tenemos como parte de la objeción. Aparte, esos trajes de bioseguridad no cuentan a la fecha, a pesar de que fueron presentando documentaciones en Dinavisa, no cuentan a la fecha con el registro sanitario pertinente. Lo mismo hemos detectado en cuanto al protector facial, al ítem referente al protector facial, que si bien no requiere registro sanitario, tampoco tenía marca al momento de su ingreso en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Sin embargo, cuando fue presentado en el parque sanitario, aquellos ya presentaban una marca específica. En otro momento, durante esta conferencia de prensa, le consultábamos al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, atendiendo a todo el tiempo que se está gastando, a los plazos que incluso se van agotando, en qué momento se va a llevar adelante lo que tiene que ver con la rescisión, si bien parcial del contrato, pero en qué momento lo van a hacer de manera oficial y también a partir de qué momento la cartera sanitaria comenzaría ya a exigir el pago de las multas a estas empresas. Esto nos respondía el ministro. Tenemos problemas prácticos que tienen que ver con la situación extraordinaria que venimos, ¿verdad? Y justamente por eso hablé de canales rápidos que tenemos en vigilancia sanitaria para hacer frente a un problema de insumos que es mundial. Y los problemas de calidad a nivel de insumos se han dado en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Incluso sabemos que, por ejemplo, en Alemania ha devuelto 11 millones de mascarillas, o sabemos que España devolvió 800.000 test rápidos, ¿verdad? Entonces, ese proceso se lleva adelante, pero muchos de estos insumos se tienen que conseguir y a veces se acopian en distintas partes de China. Y cuando llegan al país, es ahí cuando podemos hacer eso. Los canales y la situación que vivimos es absolutamente extraordinaria. Desde el momento que se aceptó algunos y se rechazaron otros, estamos hablando de una rescisión parcial. Ya no podemos hablar de una rescisión total, ¿verdad? Eso es por un lado. Los plazos que tienen que ver con las multas siguen corriendo y se van a calcular. Y como mencionaba antes, por eso quise hacerlo de manera introductoria, yo entiendo que puede haber una cierta ansiedad de la gente, que puede también una definición. Nosotros también compartimos eso de algún modo, pero estamos absolutamente obligados a ejecutar el contrato de la manera correcta. No solo porque así debe ser según la normativa, sino que de no hacerlo exponemos al Ministerio a tener algún tipo de daño o incluso a no poder ejecutar la póliza en caso de que fuera necesario. Por eso es que enfatizo mucho eso. Puede no ser muy popular, pero es exactamente lo que hay que hacer y en el mediano y largo plazo es lo que la ciudadanía me va a exigir a mí. Resumiendo nuevamente lo que decía el ministro, es que hay que ir agotando esos plazos para ya posteriormente llevar adelante lo que tiene que ver con la rescisión parcial oficialmente de este contrato. A propósito, estamos aquí en compañía del abogado Andrés Casati, él es representante de estas empresas proveedoras. Doctor, la gran pregunta que se da ahora es, ¿qué pasa con esos insumos rechazados? ¿Cómo va a estar trabajando la empresa? ¿Se buscará la forma de volver a plantear una forma de que Salud pueda recepcionar esos insumos? Bueno, vamos en relación a, buenas tardes antes que nada, con relación a los protectores faciales, vamos a allanarnos a la rescisión parcial del contrato. Oculares, sí. Con relación a las camas, tengo que consultar a mi cliente cuál va a ser la postura de la empresa. Yo voy a sugerir de que se solicite una reconsideración en atención a que el artículo 55 de la Ley de Contrataciones Públicas, que habla del interés general, como así también el artículo 63 del mismo cuerpo legal, permite, si las partes están de acuerdo, que se modifique el contrato siempre y cuando sea más beneficioso para el contratante. Esto quiere decir para el Estado paraguayo.
Y nosotros, o al menos mi postura sería, de que no podemos dejar de ofrecer al Estado paraguayo que se beneficie con un producto que vale 10 veces más que estas camas que se han adjudicado, que son las manuales de 3 posiciones, las que le ofrecemos nosotros, eléctricas de 5 posiciones, que tienen un valor referencial de 4 millones de guaraníes las adjudicadas contra 40 millones de guaraníes cada una, 10 veces más, y son en 50 camas. El Estado paraguayo se vería beneficiado aproximadamente, aparte de quedarse ya con 50 camas de terapia intensiva, que es una deuda histórica que tiene nuestro país en la salud pública, las terapias intensivas, con un beneficio patrimonial de aproximadamente 1.575 millones de guaraníes. Ayer se instalaba la preocupación, abogado, con una nota de una regente que se daba a conocer, donde ella hacía una observación de una diferencia en porosidad, en textura de ciertas mascarillas, específicamente las N95. ¿Sobre eso qué se puede decir? Y bueno, realmente no comprendo cómo la regente pudo dar ese informe. Pero nos deja más tranquilo que hemos escuchado palabras emitidas por el propio ministro de Salud, de la autoridad máxima de la institución, manifestando de que las mascarillas N95 reúnen las especificaciones técnicas. Por lo tanto, eso nos deja realmente mucho más tranquilo que una persona entendida como el ministro haya manifestado de que efectivamente reúnen las especificaciones técnicas. Rolando, Amalia, también ya le coloco retorno aquí al abogado Andrés Casati para que conversen con él, y cierro de mi parte con esta pregunta con respecto al faltante en lo que refiere a la entrega al Ministerio de Salud. ¿Hay insumos que todavía están pendientes de entrega ya a parques sanitarios que siguen en depósito de la empresa? Y entiendo de que hay todavía mascarillas N95, en realidad tengo que actualizarme en esa información, pero lo que sí falta y no vamos a conseguir, por eso nos allanamos a la rescisión parcial del contrato, a los protectores oculares. Doctor, le saluda Rolando Rodi. Uno de los puntos que llamó la atención hoy fue la conferencia de Arnaldo Yucio, que decía él que detectaron que los trajes llegaron al aeropuerto sin marca, pero cuando la empresa entregó en el parque sanitario ya tenía marca, haciendo relación a que fue una de las irregularidades aparentemente que habrían detectado. ¿Qué se puede decir sobre ese punto? Vamos a esperar que nos envíen por escrito todas las objeciones y realizaremos nuestros descargos en el plazo establecido, que son 24 horas. Vamos a recopilar toda la documentación. Lo que sí les puedo adelantar que nuestro proveedor, que es Insto, se llama, él es el propietario de la marca HK y contamos con toda la documentación pertinente, la cual nos autoriza la utilización de dicha marca. Doctor, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la orden por parte de los hermanos Ferreira? ¿Ellos ya quieren demandar? ¿Van a esperar los procesos? ¿Cuál es la determinación que van a tomar? El espíritu de la empresa es de cumplir el contrato de la mejor forma posible. Fue desde el primer día, desde el día 1 en que han asumido este compromiso, y justamente por eso se muestra la buena fe y la buena voluntad a los episodios de fuerza mayor que se fueron dando en atención a que en esta época de crisis, en esta época de emergencia, todo el universo está abocado a conseguir la misma mercadería del mismo lugar y al mismo tiempo. Y a pesar de eso, hay que conseguir el avión para traerla y la ruta también para traerlo. Esto denota que hay un conglomerado de dificultades para poder tener la mercadería aquí a destino. Y por eso es nuestra postura de insistir con lo de las camas, aunque tengamos un perjuicio patrimonial de 1.575 millones de guaraníes, queremos con esto demostrar la buena fe por parte de estas empresas para cumplir el contrato. Doctor, ayer vencía el plazo de 10 días que había dado el Ministerio de Salud para la rescisión o parcial o total de este contrato. ¿Ustedes ya fueron notificados de esta rescisión parcial? Te repito, yo estuve, como se dice vulgarmente, en campo de batalla, estuve en el parque sanitario, somos un equipo jurídico, el cual yo ahora entiendo de que están en una audiencia a las 12 y otra a las 2 telemática con el Ministerio de Salud, justamente
a los efectos de tratar de poder dar cumplimiento a este contrato. Doctor, usted habla de una pérdida ya importante para ambas empresas. En este sentido, ¿hay un plan B? ¿Qué harían ustedes con esos insumos? ¿Ellos ya pensaron en eso? En realidad no nos abocamos a eso, estamos abocados a cumplir el contrato antes que nada, pero sí no podemos desconocer de que existen un sinnúmero de ofertas del exterior interesados en comprar la totalidad de las mercaderías, pero estos empresarios paraguayos que tomaron este desafío y este compromiso con el Estado paraguayo están abocados primero a cumplir el contrato y luego, en caso negativo, ya verán qué hacer con las mercaderías, que reitero, tienen numerosas ofertas de toda la región, entre ellas Brasil, que ayer tuvo lastimosamente 1000 fallecidos, de Chile, de Panamá, esos son los que me constan a mí. Ahora, doctor, ¿hay alguna reunión de salud, ustedes como empresa, y contrataciones públicas para tratar de ver la situación de las camas principalmente? ¿Fueron convocados o hasta ahora nada? Con lo de las camas ya se tuvo la reunión telemática, ahora se está teniendo, no sabría detallarte sobre cuál de los insumos rechazados. Justamente este es un avenimiento, se llama, lo que sería una mediación en el cual la Dirección General de Contrataciones Públicas es el árbitro y las partes son las contratantes, tanto Ministerio de Salud como las empresas particulares. Y en esta mediación, con relación al tema de las camas, no hubo acuerdo. No hubo acuerdo, por eso se ha presentado una reconsideración que se encuentra pendiente de resolución escrita. Ahora, doctor, también se hablaba, ¿verdad?, de que como no se entregó la totalidad, ¿verdad?, porque estamos hablando de los protectores oculares, de alguna manera se va a tener que ejecutar esa póliza de fiel cumplimiento del contrato. Sí, no estamos ajenos a que se haga eso. Son situaciones que se han dado de fuerza mayor y, bueno, se presentarán los descargos, las reconsideraciones correspondientes y va a seguir su proceso administrativo. Bueno, doctor, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a estar pendientes entonces del desarrollo de esto. Muy amable también, gracias Mariano López por este contacto. 12:19, a la vuelta de la pausa ya está con nosotros el presidente del Instituto de Previsión Social, Andrés Jubetich. Vamos a hablar de este segundo desembolso muy importante y que interesa por sobre todas las cosas a esos empleados que están cesados. Breve pausa, señores, ya venimos. Como ya anunciaba Amalia, se encuentra en estudios del informativo del mediodía el titular de IPS, Andrés Jubetich, para hablar un poco más con relación al anuncio que habían hecho ayer en Palacio de Gobierno del pago de una segunda parte para aquellos trabajadores cesados. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Esto ya está en marcha, en poco tiempo ya se estaría disponibilizando este segundo subsidio. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y el espacio y saludo a la audiencia. Efectivamente, el día de ayer estuvimos en Palacio de López con el señor presidente de la República informándole la resolución del Consejo de Administración, que es la máxima autoridad del Instituto de Previsión Social, que resolvió dar trámite favorable a las recomendaciones de los dictámenes técnicos que hemos recibido con relación a la posibilidad de hacer un segundo pago a aquellos trabajadores formales que han solicitado a través de la patronal con el Ministerio del Trabajo un pedido de suspensión o cesación de actividades laborales superior a 30 días. Aquellos que hayan solicitado hasta 30 días ya percibieron sus haberes, o mejor dicho, el subsidio. En total fueron cerca de 85.000 personas de un universo global de 105.000. Hay una diferencia de 20.000 porque había gente que era jubilada, funcionarios públicos o que habían ganado o están percibiendo un monto superior a 2 salarios mínimos. Hoy ese techo de 2 salarios mínimos el Consejo resolvió sacar y pagar a todos, a los que ganan hasta 3, hasta 5, inclusive hay gente que gana más de 10 salarios mínimos. Entonces todo ese universo de gente va a poder recibir este segundo pago, que son casi 11.000 personas. ¿La totalidad de estos beneficiados ya percibieron sus respectivos subsidios en esta primera parte, presidente?
Hecha la depuración, como dije, ¿verdad? Hemos recibido a través del Ministerio del Trabajo casi 105.000, de los cuales calificaron 85.000. Y esos 85.000 ya percibieron sus fondos. Presidente, ¿habría la posibilidad de hacer de repente algún pago retroactivo también para aquellas empresas que no lo hicieron en su momento y después decidieron cesar a algunos empleados? Bueno, realmente la retroactividad está prevista para aquellos que pidieron una suspensión superior a 30 días y que su techo estaba por encima de los 2 salarios mínimos. Entonces ahí es donde entra un volumen de gente muy importante, cerca de 11.000 beneficiarios que van a percibir la cuota de abril más la de mayo. Sí. Ahora, ¿cuántos van a ser beneficiados de acuerdo a las estimaciones para este segundo pago? En total estimamos que para este segundo pago van a ser cerca de 68.000 personas. O sea que nos acercamos casi otra vez al primer número, ¿verdad? Esto Así ya mismo. incluyendo los que tienen más de 2 meses de cesación, de 2 a 3 meses, más aquellos que perciben por encima de 2 salarios. Así mismo, es correcto. Presidente, hay muchas quejas de repente de los trabajadores que dicen, bueno, mi empresa comunicó efectivamente al Ministerio del IPS, pero mi nombre todavía no figura en la web, en la lista de beneficiarios. ¿Por qué se hace tardanza? Y en todo caso, ¿dónde se puede reclamar esta situación? En ambas instituciones, en el IPS, nosotros tenemos una oficina montada para ese tipo de reclamos, tenemos la página web también habilitada, asimismo el propio Ministerio del Trabajo también donde se puede ir a hacer las consultas, que es la entidad que recibe el listado de parte de la patronal. Es ahí donde se origina, ellos hacen una verificación previa, sacan una resolución provisoria y nos remiten a nosotros. Nosotros volvemos a depurar ese listado y ahí procedemos al pago inicialmente con el Banco Nacional de Fomento y ahora mismo también ya con la gente de Bancar, donde las personas que tengan cuenta corriente o caja ahorro a la vista se le va a acreditar directamente ahí. Ese es un dato muy importante, presidente, porque hubo varios inconvenientes al inicio con eso. ¿Ese trámite lo tiene que hacer la persona con su banco o ya es directo? Ya es directo, es un trámite que nosotros ya hicimos con el Banco Nacional de Fomento y con un convenio que firmamos con la firma Bancar. Presidente, para este segundo pago se va a utilizar todavía esa primera transferencia que hizo el Estado a IPS para el pago de subsidios, o sea que da todavía o hay que volver a solicitar un segundo desembolso. No, tenemos fondos suficientes todavía con relación a ese pago que hizo el Ministerio de Hacienda, que en guaraníes es 632.000 millones de guaraníes. A la fecha ya hemos gastado 80.000 millones. Estimamos que para la semana que viene, con esta segunda cuota, vamos a pagar 105.000, que totaliza así 185.000 millones de guaraníes que se está abonando en concepto de subsidio. Presidente, con ese escenario entonces podríamos analizar un tercer pago eventualmente. Sí, señor, siempre y cuando los informes técnicos que recibamos y la información de la curva de proyección que tenga el COVID, como también la curva de desempleo esté en un nivel estable, podemos hablar de un tercer pago. Sí, igualmente estamos hablando de una deuda histórica, presidente, o sea que falta un monto importante todavía que se tiene que desembolsar por parte del gobierno. Así mismo, estamos hablando cerca de 400 millones de dólares todavía. Pero esto es un gran esfuerzo y hay que valorar. Este gobierno ha tomado las riendas de esta situación y ha honrado parcialmente el compromiso, la deuda histórica que tiene con el IPS. Son 100 millones de dólares destinados a un momento crítico de la sociedad, que es colaborar y apoyar el trabajo formal que tenemos. Presidente, ¿cómo está la situación actualmente? Al comienzo de esta cuarentena, muchas empresas decidieron cesar justamente a sus empleados. ¿Esto hoy sigue aumentando? ¿El Ministerio del Trabajo le sigue informando de esto o paró un poco? ¿Cuál es la...? Mermó bastante y en honor a la verdad, y agradezco tu pregunta, entre el mes de abril y comienzo de mayo sí tuvimos unos niveles altos, pero en estos días fue bajando eso, que es lo que nos permite tener un horizonte más positivo para poder hacer este segundo pago e inclusive pensar en este tercer pago a fines del mes de junio. Presidente, sobre el tema del dinero que recibieron, presidente, nos decía recién fuera de cámara, ¿no?
el tema del desembolso que recibieron. Igualmente el IPS está guardando esa plata en el caso de que se necesite, en el caso de que explote el tema del COVID más adelante, en el caso de que, por ejemplo, en julio en adelante alguna empresa emprenda otra vez algún tipo de suspensión. ¿Qué se está previendo con respecto a eso? Es correcto, y viendo los cuadros que estamos teniendo, que nos van presentando semana a semana la gerencia de prestaciones como la gerencia financiera, prevemos hacer una reserva técnica, por decirlo así, en caso de que entre julio y agosto empeore la situación. Hay que atender lo que pasa a nivel regional. Tenemos el caso de Chile, sí, donde ellos levantaron su cuarentena y después al poco tiempo tuvieron que retroceder abruptamente. Entonces, viendo un poco lo que pasa alrededor nuestro, previmos también hacer las cosas en forma pausada, escalonada y tratando de llegar al 100% de todos los trabajadores formales que están con pedido de suspensión. Hay empresas, presidente, que en un principio pidieron como 2 o 3 meses y ahora de alguna u otra forma retrocedieron y dijeron no, estamos saliendo adelante de nuevo, queremos cambiar esto. ¿Existe esa posibilidad? Existe esa posibilidad y es cuestión de que ellos informen al Ministerio del Trabajo, que es el primer organismo a quien tienen que recurrir. El Ministerio del Trabajo nos comunica a nosotros y ahí vemos los mecanismos de compensación si correspondiere. Sobre ese punto específico, presidente, para plantear una situación específica, porque no sé si hay una laguna o está bien definido eso, ¿verdad? Una empresa que solicita una suspensión por 40 días aproximadamente, llegados los 20 días, consigue ese dinero para poder seguir pagándole a sus funcionarios, ¿verdad? Pero el Ministerio del Trabajo de alguna manera demoró un poco en informar a IPS y ya sus funcionarios llegaron a percibir ese subsidio. ¿Qué pasa en ese caso? Si ellos percibieron, la empresa tiene que volver que devolver o se le descuenta al funcionario. ¿Cómo se da en ese caso? Bueno, ahí el primer paso debería de comunicarse al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo nos informa a nosotros, se hace la evaluación conjunta y probablemente la parte patronal le va a acreditar la diferencia de lo que recibió ya. Si cobraba el salario mínimo y nosotros ya le hemos entregado 1.096.000, le debería de pagar 1.096.000 al trabajador y volver a acreditarnos a nosotros por aquel tiempo que no usó, digamos. ¿Y se dan ese tipo de casos? ¿Todavía es muy reciente? Es muy reciente, no, la verdad es muy reciente y si hay, te aseguro que no son más de 10. Pero hay también empresas así que van levantando, ¿verdad? O sea que va sí, paulatinamente va aumentando la gente que vuelve a su actividad. El aumento de los pedidos de levantamiento son varios. Y eso es porque la fase 1 está dando muy buenos resultados. Vamos a pasar a la fase 2 propuesta por el Ministerio de Salud. Y bueno, esto está dinamizando un poco la actividad económica y la gente está volviendo a su lugar de trabajo. Presidente, usted decía que este segundo pago se daría la próxima semana. En el mejor de los escenarios, ¿verdad? Ahora, eso también ya abarcaría esos 11.000 de los que habla usted, que sí, tiene que ver con que ya no hay un techo, por decirlo de alguna forma, para usar sí, el término. Es correcto, ya incluiríamos a estas 11.000 personas y en forma retroactiva. Sí, sería abril, mayo. Así mismo. Presidente, en el tema de la diferencia que usted dijo, hubo 105.000 solicitudes, pero se aprobaron solamente 85.000, o sea, en realidad 20.000 que no fueron aprobadas. Entre esta cantidad, ¿qué se encontró? ¿Por qué no fueron aprobadas? Por varios motivos. Primero, porque había gente que ganaba más de 3 salarios mínimos, entonces no podían entrar en este grupo. Había gente que estaba en la nómina como funcionario público, tampoco debería entrar en este. Había gente fallecida, había gente jubilada. Entonces, eran varios los motivos por los cuales se le excluía. Presidente, el IPS dejó de percibir un monto importante en este tiempo por la situación justamente de la gran cantidad de personas cesadas. Sí, señor. En el mes de marzo tuvimos una baja del 20%. En el mes de abril tuvimos una recaudación mínima del 35%, bajó 35%. Y de lo que va de mayo ya estamos en 45% menos. ¿Y esto, con esto la institución aguanta todavía o en qué afecta específicamente dentro de la institución? Principalmente afecta a los gastos de pago a proveedores. Lo que respecta a la parte del pago de los haberes jubilatorios a los jubilados está 100% garantizado, inclusive por décadas.
Lo que respecta también a la parte del pago de salario, estamos haciendo las reprogramaciones presupuestarias que corresponden a los efectos de garantizar también el pago a los funcionarios, pero donde sí tenemos cierta dificultad y estamos viendo algún sistema de financiación a través de los bancos, es con nuestros proveedores, que también necesitamos hoy más que nunca de ellos, a los efectos que nos provean todos los insumos que son necesarios para el normal funcionamiento de un hospital como es nuestro Hospital Central y de todos los hospitales que tenemos en el interior del país. ¿En números cuánto hablaríamos de este 20, 38, 45% más o menos, presidente? Normalmente estamos recaudando cerca de 600 mil millones de guaraníes, que son al tipo de cambio casi 95 millones de dólares por mes. El 54% de eso va a los fondos jubilatorios. El resto queda para los fondos de salud y gasto administrativo, 39 y 6%. De ese 39%, de los 95 millones es lo que usamos para cubrir todos los costos operativos de todos nuestros hospitales, donde tenemos presencia en más de 120 lugares en todo el territorio nacional. Tenemos un universo de 17.000 funcionarios, tenemos un universo de 65.000 jubilados activos que cobran sus haberes jubilatorios todos los meses y tenemos casi 700.000 aportantes, que representa a su vez 1,5 millones de beneficiarios. Está la esposa que hace uso gratuito del servicio, los hijos menores de edad, los padres. Y bueno, realmente hoy el IPS está pasando una situación financiera difícil. Hemos planteado al Poder Ejecutivo un proyecto de ley a los efectos de tratar de ver una ley que nos permita sacar un préstamo de un fideicomiso y que permita cubrir todas las necesidades que tenemos, principalmente en salud. Porque esta ley de emergencia, la 6425, establece que el IPS no le cobrará a aquellos que soliciten, a la parte patronal que solicite el no pago de marzo, abril y mayo. Y tenemos que financiar a partir de junio a 18 meses sin intereses. O sea, son 90 días que se afectó nuestra recaudación y que tenemos que financiar a 18. Pero al mismo tiempo nos obliga a darle una cobertura del 100% del sistema del seguro de salud. Se tienen que continuar atendiendo por esos meses. ¿De qué mundo hablamos, presidente, sobre el tema del fideicomiso? Y estimamos para hacer una proyección hasta diciembre cercano a los 400 millones de dólares. O sea, la deuda del Estado prácticamente. Sí, señor. Presidente, usted dice que hubo un retroceso de alguna u otra manera en cuanto a los ingresos, ¿verdad? Ahora, le escuchábamos al doctor Saldívar días pasados con respecto al Hospital del Trauma. Él decía, todo sigue igual, las atenciones siguen iguales, seguimos recibiendo a muchos accidentados. ¿Qué es lo que pasa con el IPS? ¿Continúan igual recibiendo la misma cantidad de asegurados también? No, hay que ser sincero, en el mes de marzo, fines de marzo y gran parte de abril mermó porque la cuarentena estaba muy rígida. Sí. Entonces la afluencia de pacientes disminuyó casi en un 40-50%. Pero a partir de fines de abril y comienzos de mayo, cuando se liberaron un poco las restricciones que teníamos, eso aumentó el flujo de pacientes y hoy te diría que es casi en forma normal ya. Presidente, volviendo al tema de los proveedores que hacías mención, ¿hoy están con dificultades para cumplir con los proveedores? Sí, señor. Estamos con un atraso de más de 90 días en el pago de nuestras obligaciones con ellos. ¿Y con este préstamo de alguna manera se pretende regularizar también eso? Regularizar eso y también dar respuesta a otras necesidades propias que tenemos para el normal funcionamiento de todos los hospitales. Y quiero comentar, si me permiten, Sí. La semana pasada hemos inaugurado un hospital moderno en Pedro Juan Caballero, que cabecera del departamento de Amambay, con una tecnología de punta, con personal de la zona, con arraigo, que eso es muy importante. Y la semana que viene, antes de fin de mes, Dios mediante, estamos inaugurando otro hospital también muy moderno en la ciudad de Santaní. Y así vamos mes a mes terminando proyectos de obra de hospitales regionales en el interior del país, que permite fortalecer la descentralización de nuestro sistema de salud.
evitando que nuestros asegurados del interior se vean obligados a venir a la capital, posibilitando que sean atendidos con la tecnología adecuada, con el personal capacitado en su propio departamento y, si se puede, en su propia ciudad. Presidente, yo le quiero preguntar también en el tema de atención en la salud. ¿Cuánto dinero está destinando IPS en este momento específicamente para el tema del COVID? Sabemos que, por ejemplo, Ingavi es el hospital de referencia, se hicieron licitaciones por vía de la excepción, tengo entendido. En total, ¿cuánto se invierte para equipar al IPS para responder al COVID? Y previmos cerca de 10 a 15 millones de dólares, dependiendo de nuestro flujo de caja, que disminuyó un poco. Pero si te tengo que responder, la necesidad supera los 50. ¿verdad? ¿Eso incluyendo ya los posibles reposos? No, teniendo eso es en cuenta totalmente otra cosa. Teniendo en cuenta los antecedentes del dengue y demás, nomás que eran muchos también. En dengue, sí, pagamos, te doy un caso. Sí. En dengue, cerca de 80.000 pedidos de reposo tuvimos. Históricamente el pico más alto en todos los años. Sí, sí. De enero a fines de abril. Eso representó una erogación de 39.000 millones de guaraníes. Solamente en reposo. Presidente, y respondiendo a tu pregunta... Sí, para preguntar sobre todo en qué se gastó esa plata, esos 15 millones de dólares. Equipamiento, cama. Nosotros tenemos una enorme cantidad de hospitales que estamos a punto de terminar, más de 8 a 10 este año. Ya hemos inaugurado ahora 2, 3 y vamos a hacer 10 más en este año. Pero se termina la parte de edilicia. Eso hay que equipar. Con tecnología, con cama, con ecógrafos, con laboratorio, con computadoras. Se requiere que tenga todo el equipamiento adecuado a las actuales necesidades que hay. ¿A cuánta gente puede albergar el IPS en cuanto al COVID? Estamos hablando de internados, terapia intensiva. En el Hospital Ingavi vamos a tener una capacidad de 300 camas. ¿Ya tenemos o vamos a? Vamos a. Hoy por hoy tenemos más de 120. Estamos esperando 180 más para llegar a las 300. Sí. Y tenemos varios procesos licitatorios en marcha para saltar de 300 a 600 camas, que es la capacidad real que tiene el hospital. Presidente, hablando de adquisiciones, ¿verdad? No podemos dejar de preguntar, ¿verdad? Lo que había saltado hace poco tiempo, el tema de adquisiciones, ¿verdad? Y en varias instituciones se está haciendo ese control, ¿verdad? Con relación al tema de los software principalmente, ¿verdad? Ustedes hicieron una investigación interna con relación a eso también, levantamiento de datos con relación a esas polémicas licitaciones. Sí, con relación a esa licitación puntualmente tiene sus orígenes un pedido que hemos recibido en el mes de octubre del año pasado. Se ha iniciado el proceso licitatorio en noviembre, ha estado en el portal de contrataciones más de 25 días, recibiendo preguntas, consultas, tachas, reclamos. Se ha contestado todas y cada una de ellas. Todas y cada una de ellas fueron refrendadas y ratificadas por contrataciones públicas. Y se llevó el proceso normal, inclusive era subasta a la baja. En el periodo de consulta hubieron más de 7 empresas que se presentaron y, para sorpresa nuestra, al tiempo de abrir los sobres, un solo oferente tuvimos. En atención a las dudas que puedan haber con relación a eso, el Consejo de Administración ha resuelto solicitar la suspensión temporal de la ejecución de ese contrato y se remitió los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a los efectos que hagan la evaluación para ratificar lo actuado o rectificar. Y en caso que haya que rectificar, lo haremos. Y si hubiera necesidad, vamos a cancelar el proceso. ¿Eso tiene un plazo, presidente? Tiene un plazo de 30 días. Presidente, pero como presidente de la institución, ¿qué le dijeron los técnicos? ¿Es necesario contratar ese software en específico para el funcionamiento o se podría reutilizar el que ya está en funcionamiento en Asunción? El que está en funcionamiento es del año 1999 y está en portugués. Y recién en el 2007 más o menos se logró darle cierto uso. Del 2007 a hoy no se modernizó y ustedes saben cómo avanza la tecnología. El IPS es una institución enorme que necesita dar respuestas a todos sus asegurados, a todos sus aportantes. Y no nos podemos quedar en el tiempo. Tenemos que acompañar la modernidad y la tecnología que es tan necesaria y tan útil, principalmente en el sistema de salud.
O sea que a criterio de los técnicos que trabajaron en eso, ¿es un monto justo lo que se pidió por eso, presidente? Los precios referenciales de la zona del Mercosur están arriba de 10 millones de dólares. Están en 12, 15 millones de dólares. Nosotros teníamos un proyecto de 85 mil millones de dólares cuando llegamos a la institución y para un solo hospital. Después de hacer varios análisis de técnicos propios de la institución y también externos que hemos solicitado, logramos bajar de 85 mil, bajamos a 39 mil. Y no solamente para un hospital que era Ingavi, sino para todo un departamento con posibilidad de proyección al interior del país. Elegimos Ciudad del Este por ser la segunda ciudad más importante del país y donde está nuestro segundo hospital más grande, donde tenemos también una afluencia de asegurados muy grande en todo ese departamento, y preferimos hacerlo ahí para hacer un trabajo artesanal de prueba, de ver que realmente la trazabilidad que trae este software de control de todos los procesos de la gestión hospitalaria permita un ahorro de más de 100 millones de dólares que se gasta anualmente. Vamos a poder ahorrar entre 40 y 50 millones de dólares el primer año. Imagínense poder disponer de 40 millones de dólares para satisfacer otras necesidades tan urgentes como que tenemos. Mejorar nuestros laboratorios, comprar más camas. Váyanse hoy al hospital de Ciudad del Este y nuestra capacidad real de uso está en un 45%. 55% no se usa, está vacía. Aprovechando ese dato que usted está dando con respecto al interior del país, presidente, si bien habla de que Ciudad del Este es uno de los que recibe la mayor cantidad de asegurados, ¿cuál es el que hoy por hoy está mejor equipado en el interior y el que necesita todavía mucho? Ciudad del Este. El que está mejor equipado. El que está mejor ¿Y el peor? Bahía Negra. ¿Qué hace falta en Bahía Negra? Todo. Y falta todo. Del mejoramiento de la parte de edilicia. Y te puedo citar varias otras ciudades del interior, pero realmente me da vergüenza hacerlo, porque he recorrido en 8 meses más de 15.000 kilómetros y he visto y he recorrido y he estado presente en más de 40 hospitales donde la necesidad de nuestra gente es enorme y eso no se puede ocultar. Acá no consiste solamente en comprar un software de gestión hospitalaria. Acá consiste en conocer la realidad de todos y cada uno de nuestros hospitales, clínicas y centros de salud y tratar de satisfacer a través de la tecnología, de recursos humanos y también de mobiliario. Presidente, en el tema del Departamento Central, justamente, sabemos que es el más poblado, además del Hospital Central y el Ingavi, ¿hay otros hospitales de referencia que está preparando el IPS? Sí, en cabeceras departamentales como la de Pedro Juan Caballero, la de Santaní próximamente, Paraguarí en meses más, en San Juan Bautista, Misiones, va a haber un hospital moderno, amplio, con sala de quirófano, con sala de parto, eventualmente creo que incluye también terapia intensiva. En Benjamín Aceval hay también un hospital que falta un poco de algunos arreglos, pero es un hospital bastante importante que tenemos al comenzar el Chaco paraguayo. Y bueno, Pilar, estamos haciendo unas inversiones importantes en nuestro hospital de referencia respiratorio, también ahora ahí. Se van a habilitar 4 camas de terapia intensivas. Eso de alguna manera es una pregunta ya que creo que ya muchos presidentes también escucharon esa misma pregunta, ¿verdad? De que útil iba a ser que todas esas sedes hoy estén activas, ¿verdad? Con eso también de alguna manera se iba a descomprimir tanto, ¿verdad? Porque hay mucha gente que pueden consultar en esos lugares, pero tienen que trasladarse a Asunción y sobrecarga el sistema, presidente. Es correcto, por eso es que tenemos que fortalecer la descentralización de nuestras atenciones, comenzando por las cabeceras departamentales, que es lo que se está apuntando. Vayan y conozcan lo que es Pedro Juan, próximamente Santaní, en meses más lo que va a ser San Juan Bautista. Presidente, volviendo al tema de los proveedores, me preocupa, usted dice, tenemos casi 90 días de atraso, ¿verdad?, en el pago. ¿Podría haber un desabastecimiento con eso? Podría ser. Es una realidad y está dentro de las opciones del 1 al 3. ¿Cómo están lidiando ahora con eso? ¿Cómo están lidiando con lo que tiene que ver con ellos, verdad? Hay una modalidad legal que nos permite autorizar
la entrega de la factura a los bancos y los bancos le pagan y nos financian a nosotros de 12 a 24 meses. Pero eso implica que el proveedor reciba un descuento de los intereses. Sí. Si estaba previsto cobrar 10 millones de guaraníes, va a cobrar 9. Entonces hay muchos que prefieren esperar para no sufrir ese descuento. Y hay otros que prefieren no, me voy, descuento la factura, recibe los 9 millones y esos 10, sin ningún tipo de recargo para el instituto, nos financian a 12 o 24 meses. Presidente, para ir cerrando nada más, ¿verdad? Volver a reiterar a la gente que por ahí está ahora recién viendo la tele. Desde la próxima semana entonces, para aquellas personas que fueron beneficiados con un primer subsidio, podrían ser beneficiados con un segundo. ¿Hay ya una fecha entre lunes, martes más o menos? Ya? Lunes, martes estimo que van a estar percibiendo, y aclaro bien para que no crear una falsa expectativa, aquellos cuyas empresas hayan comunicado un pedido de cesación superior a los 30 días, que estén en el orden de 60, 90 días. Porque aquellos que pidieron solamente 15 días ya percibieron y no les podemos volver a pagar. Pero aquellos que solicitaron más de 30 días sí van a cobrar una segunda cuota. Y eventualmente el tercero sería en julio. Junio. Presidente, y con respecto a estos que ya cobran más del salario mínimo, más de 2 salarios mínimos, ¿las empresas a partir de ayer del anuncio que usted hacía ya empezaron a solicitar eso? Sí, algunos ya comenzaron a remitir al Ministerio del Trabajo, inclusive a nosotros mismos, y nosotros mismos ya tenemos una base de datos de acuerdo a la depuración que hicimos. ¿Qué hicieron? Entonces vamos a ir ajustando eso y vamos a ir haciendo los pagos que correspondan. Perfecto. Presidente, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Creo que hablamos de todo un poco, ¿verdad? Y pendiente principalmente eso que decías, ¿verdad? Más allá de todo también la necesidad de la gente, del asegurado del interior del país de contar con su propio hospital allí cerca para poder también satisfacer la demanda de los usuarios, ¿verdad? Así mismo. Para eso. Esta siesta de miércoles repasamos rápidamente lo que decía hace instantes el ministro de Salud Pública y Bienestar Social acerca de los números actuales del COVID-19 en nuestro país. 20 de mayo procesamos 421 muestras, 4 dieron positivo, todos del exterior cumpliendo cuarentena obligatoria en albergues. 7 internados, 12 recuperados, sumando así 242 personas ya sanas de COVID-19. Total de confirmados 833 hasta el momento. Vamos a contarles también lo que ocurre en Coronel Oviedo. Hay mucha disconformidad de parte de gente que está albergada en un espacio. ¿Por qué? Porque 20 de 40 personas dieron positivo al COVID-19. ¿Qué pasa con el resto? Empezaron a incendiar colchones a modo de protesta porque piden ser aisladas de este lugar. Sí, pero nosotros lo que salió negativo, necesitamos salir de acá. Necesitamos salir de acá. Lo que salimos negativo. 3 veces me salió negativo. ¿Y ahora qué? ¿Qué están esperando? ¿Por qué me salga positivo, pico? Porque no me lleva a otro lado para que me pueda tratar, entonces. Ahora vamos a pedirlo, yo el contenedor de familia, hoy contenedor. Y nosotros no vamos, le dejamos nuestro país porque necesitamos trabajar. Ya tenemos trabajo. Trabajamos. ¿De qué zona son? Yo soy de San Pablo vinimos. ¿Pero todos. acá en Paraguay de dónde? De Itagua. Itagua presente. De diferentes países. ¿Diferente ciudad? No podemos, no nos pueden contener más así. Bueno, hay un equipo médico que se está encargando de asistir a todas estas personas. Estamos hablando de 2 médicos, 3 de guardia y 14 licenciadas en enfermería que los asisten permanentemente. Recordemos, los que dieron positivo ya fueron sacados de ese lugar, pero el resto debe permanecer en este albergue por una cuestión de precaución. Escuchemos lo que nos decían los médicos encargados. Recibimos resultados en total de 20 pacientes, los cuales conjuntamente con la quinta región sanitaria y también a la información de la CODENA se estarán aislando los pacientes con positivo, ¿verdad? Para poder tener su atención correspondiente. ¿En estos momentos ya hubo el trabajo de dividir el grupo de infectados nuevos? Sí, actualmente ya tuvimos conversación con los pacientes aquí.
de explicar también, ya que es una situación bastante compleja, difícil también para ellos y así también para nosotros. Actualmente ya se están dividiendo en dos grupos, tanto lo positivo y negativo, ¿verdad? Entonces, por el momento ya iniciar así la separación y posteriormente serán derivados a otro lugar correspondiente. Sí, ellos actualmente no tienen lugares para que puedan ser aislados, ¿verdad? Actualmente estamos esperando, ¿verdad? Ya hemos informado y estamos esperando el lugar correspondiente para poder ser derivados los pacientes. Los casos negativos, las personas que salieron con resultado negativo, ¿por cuántos días más deben quedarse aquí? Y estaríamos realizando el siguiente estudio el viernes correspondiente, que ya serían los 7 días seguidos. Esta es una reacción extrema. Recordemos la importancia de mantener los albergues en buenas condiciones. Son los que representan las murallas actualmente de los casos positivos, porque la mayor cantidad de casos positivos están en los albergues en este momento, Rolando. Muchas gracias, Juan. Vamos ahora a un contacto en vivo y en directo con Raúl Bogarín para hablar con relación a la desaparición de Juliet. Raúl, ¿cuáles son las últimas informaciones? Está acompañando activamente también el representante legal del padre. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rolando, Amalia y a todos los televidentes. Tenemos nuevos datos muy reveladores que nos dio uno de los abogados encargados de llevar como representante legal del padre de Juliet. Estamos hablando de Oscar Tuma. Llegamos hasta su oficina y conversamos con él. Y atención a estos datos, porque él revela de que tras los peritajes a los celulares tanto de la mamá y el padrastro de Juliet, los datos fueron borrados, en este caso antes de ser entregado al Ministerio Público. Otro dato muy importante y no menor tiene que ver con el sobrevuelo que realizaron en un dron, en este caso donde estaba el padrastro. Se hablaba, en este caso, que se hizo con relación a la búsqueda de Juliet. Pero ¿qué pasa? Se borraron algunas imágenes que después se pudieron recuperar. Estas imágenes lanzaron una hora específica. ¿Cuál es la hora, en este caso, de estas imágenes? A las 3 de la madrugada del día 15, el registro del vuelo del dron del padrastro, en este caso de Juliet. 3 de la mañana y unos minutos después baja nuevamente el dron. Otro vuelo que realizó este mismo dron fue a las 3 de la tarde del día 15, unos minutos luego baja y hace el mismo trayecto, y esto es lo que llama la atención del abogado Oscar Tuma. Además de la pregunta que se hace, el dónde está la notebook que le pertenecía al padrastro. Estos nuevos datos que será entregado al Ministerio Público, él estará mandando a una persona hasta el Ministerio Público de emboscada para entregar estos nuevos datos que él obtuvo mediante el peritaje tanto del dron y también de los celulares. Vamos a escuchar lo que decía Tuma. Hemos recibido datos importantes y además de eso estamos urgiendo acceder a la carpeta fiscal, porque nosotros estamos hoy prácticamente manejando otras posibilidades de lo que pudo haber ocurrido, pero tenemos que contrastar con los elementos que están en la carpeta fiscal. Lo que estamos manejando y la información que estamos manejando es que esa información del dron es una información que estaba borrada y que también se rescató de los celulares en el rescate que se hizo de la información borrada. Y lo que a mí me llama la atención es que aparentemente el dron hizo un recorrido a las 3:40 de la mañana y finalizó a las 3:52 de la mañana del día 15. Estamos hablando del día 15, la madrugada. Y un segundo vuelo, el mismo día 15, a las 15 horas y 40 minutos y finalizó, creo que el vuelo a las 15:49 y 50 aproximadamente. Y que el trayecto, o sea, el recorrido que hicieron los drones, porque eso está todo establecido por GPS, está todo localizado. Cronológicamente está establecido. Sí, son muy parecidos. Y ahí es donde yo me pregunto, si la criatura desaparece el día 15, según el relato de las personas que hoy están imputadas por la falta del deber de cuidado,
¿Qué hace un dron volando ese día 15, pero a la madrugada a las 3:40 horas? O sea, es una pregunta que me queda flotando. O sea, ¿qué sentido tendría hacer volar un dron a esa hora de la madrugada? No sé. Y ese mismo día, posteriormente, casi con el mismo circuito. Con lo que yo puedo suponer de que pudo haber ocurrido algo el día 14 y no el día 15 como ellos refieren. Y que ese recorrido fue o para localizar un punto específico, para encontrar un lugar específico o para controlar algunos puntos específicos, ¿verdad? Sumado a la necesidad o cuál sería el motivo de borrar esos datos, cuál sería el motivo de eliminar archivos de los celulares si no tenés nada que ocultar. ¿Y dónde está la notebook? ¿Dónde está la notebook también que habla mucha gente que tenía en la pareja sentimental de la mamá de Juliet? Bueno, datos importantes que revela el abogado Oscar Tuma con relación a la desaparición de Juliet. Lo más importante es que dice él, el 15 no desapareció, sino que el 14, según el vuelo del dron, porque lo realizó a las 3 de la madrugada. E insiste con acceder a la carpeta fiscal, espera que sea esta tarde o mañana para que puedan contrastar los datos que tienen ellos y también el Ministerio Público, compañeros. Bueno, datos interesantes, datos nuevos que suman a la investigación y 2 puntos, rescatar lo que decía el doctor Tuma, ¿verdad? ¿Por qué borraron lo que se había grabado en ese dron, ¿verdad? Y cuál fue la necesidad de sobrevolar a la hora en que aparecen los registros justamente. Raúl, la posibilidad de rescatar algo es prácticamente imposible, ¿verdad? Recuperar algo de lo que se había grabado. Eso ya se recuperó, es por eso que tiene la hora específica del sobrevuelo. Estos datos que estamos revelando nosotros son de los rescatados ya de las imágenes borradas. Tienen las imágenes, pero aún no lo pueden difundir, pero sí ya tienen la hora específica en el sobrevuelo del dron Rolando. Y también había algunos archivos que se habían borrado independientemente del tema de la notebook, por ejemplo, nada se sabe hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora no se sabe nada de la notebook y lo que llama la atención también es que se borraron algunos datos importantes de los celulares, pero sin embargo esos datos se están recuperando, solamente que lleva un proceso muy lento verificar todos esos datos porque, según nos explicaba también el fiscal de la causa, más de 20.000 páginas tiene un dato de un teléfono, o sea, el dato de un teléfono y tarda un poquito para que pueda verificar todos esos datos. Raúl, una última consulta nada más. ¿Habían solicitado también estudios toxicológicos tanto para la mamá como para el padrastro? Aún no se tienen esos estudios. Vuelve a insistir también en ese tema el abogado Oscar Tuma, decía él que están esperando para que se pueda verificar bien varias hipótesis que tienen. Además, reciben muchas informaciones de gente allegada a Juliet, también gente que quiere colaborar y están trabajando con un equipo de abogados también y también criminalística, profesionales que están colaborando con ellos para que puedan tener todos esos datos, verificar cuáles son válidas y cuáles no, y para tratar de llegar a la conclusión y por fin responder a la pregunta que todos nos hacemos, ¿dónde está Juliet? Gracias Raúl por este contacto. Nosotros avanzamos con la información y vamos a hablar de esto que pasaba en la zona de Luque. Compartimos las imágenes que corresponden a que la policía frustró la fuga de estos 2 reos del juzgado de Luque. Ellos estaban en la cárcel de Emboscada. Uno de ellos es asaltacajeros y el otro es hermano de una conocida cantante. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Se escaparon del Poder Judicial de Luque en el transcurso de esta mañana. Igualmente tenemos que decir que ambos fueron ya recapturados en el barrio Primavera y San Carlos luego de una persecución a tiros que se daba en el lugar. Afortunadamente terceros no resultaron heridos, pero si ponemos las imágenes a pleno, señor director, son
impresionantes realmente lo que tiene que ver con este intento de fuga. Rápido actuar entonces por parte de la policía, y también tenemos el momento en el cual recapturan a estas dos personas. Los reos son Aníbal Isaías Zárate Duarte, de 21 años, que, como les decía, estaba recluido en la penitenciaría de Emboscada por robo agravado. Y el otro joven es Osvaldo Efraín Portillo Colmán, de 32 años, también recluido en la penitenciaría de Emboscada por un robo agravado. Estamos hablando de asaltacajeros que de esta forma vuelven entonces a la penitenciaría de Emboscada. Hablamos nuevamente del COVID-19 porque esta mañana empresarios y trabajadores brasileños que se encuentran allí en la frontera con Ciudad del Este realizaron una manifestación exigiendo la reapertura del paso fronterizo. Ante la apertura del comercio en general en la fase 2 de la cuarentena inteligente que arranca este lunes 25 de mayo, algunos empresarios de Ciudad del Este y Foz de Iguazú, caravana de por medio, pidieron reabrir también las fronteras luego de casi 70 días de cierre total. Los empresarios y empleados que dependen del comercio fronterizo señalan que Brasil reabriría por completo sus fronteras el próximo 5 de junio y que Paraguay también podría disponer la reapertura para esa fecha, argumentando que la crisis económica ya ha causado daños casi irreparables. Sobre las declaraciones del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien reiteró que las fronteras e instituciones educativas serán los últimos en abrirse, el empresario brasileño dijo que la determinación desalienta al gremio empresarial que busca reactivar la economía de ambos países. Agora a nossa economia, nós precisamos voltar aos nossos postos de trabalho. Todos sabemos que segunda-feira, dia 25, o governo brasileiro libera as fronteiras, mas o Paraguai não está se manifestando, ele está segurando o máximo. É um problema interno deles, eles têm um problema no sistema de saúde deles pública, não existe no Paraguai. E o temor deles é grande, eu entendo, mas que façam um controle na fronteira, que façam um controle de higiene, de todo o controle necessário para que não se contagie o país e deixe a gente voltar para o nosso posto de trabalho. Nós não podemos pagar o pato porque o governo não tem condição de atender o povo. Ele tem que se organizar. Sin embargo, el pedido no prosperaría, atendiendo precisamente a que Brasil lidera la lista de contagios del COVID-19 en la región y representa una seria amenaza para nuestro país. Y nos seguimos preguntando realmente quién controla a estos camioneros. De hecho, que son ellos mismos los que están reclamando esta situación por su seguridad. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Joel López, que está trabajando desde el este del país. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amalia, ¿qué tal? Saludo a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Y desde hoy, según el Ministerio de Salud, rige un nuevo protocolo justamente para los camioneros en esta parte de la frontera. Estrictos controles sanitarios. Si bien ya se venía realizando, según mencionaban desde la 10ª región, esta vez va a ser más riguroso, de una manera más exigente. ¿Cuáles son los puntos específicos de este protocolo? Por ejemplo, que el conductor, el camionero, deberá permanecer dentro de su vehículo durante el tiempo necesario, que va a permanecer en el territorio nacional, y otras cuestiones también debe ser sometido a inspección al ingresar al territorio nacional, como toma de temperatura y también realizar todos los protocolos establecidos de salud. Vamos a escuchar al director de la 10ª región sanitaria hablar de este protocolo que ya está en vigencia. A los camioneros a través de un trabajo interinstitucional en nuestro puente de la amistad, donde aparte del Ministerio de Salud está trabajando la gente de DINATRAN y el personal de aduanas. Es un control diario desde el ingreso de los camiones con sus respectivos conductores, los llamados camioneros, y bueno, ellos también respetan este protocolo que está establecido por el Ministerio de Salud.
Doctor, en caso de los que trabajan en transportes internacionales, ¿se tiene un proceso diferente para ellos? No, el proceso es el mismo. Lo que difiere muchas veces es la estancia de cuando un conductor es extranjero, en este caso brasilero, o es paraguayo. Muchas veces el conductor brasilero al ingresar hace su descarga y automáticamente ya sale nuevamente para ir a su país. El conductor paraguayo queda en la empresa por algunos días, pero sí debe cumplir el protocolo de quedar en su camión o cumplir su cuarentena dentro de su residencia sin salir a otros lugares. Ellos, como todas las otras personas, deben utilizar tapaboca que emitió el Ministerio de Salud como recomendación. Deben hacer todos los procesos sanitarios de lavado de manos, de un distanciamiento. Entonces ellos no están ajenos a cumplir también con estas recomendaciones. Bueno, justamente lo que mencionaba el director de la 10ª región y el intenso movimiento hasta ahora también de ingreso de camiones, hoy ya está en vigencia este protocolo y es una exigencia justamente para todos los conductores de cumplir a cabalidad todo lo que establece este nuevo protocolo que ya se promulgó a partir de ahora. Están también ya los camioneros que van saliendo del territorio nacional y otros que van ingresando cumpliendo lo que de una u otra forma establece el uso obligatorio de tapabocas. Vamos a observar a este camionero, por ejemplo, que va ingresando al territorio nacional, está utilizando pero de la manera incorrecta el tapabocas. Vamos observando a varios camioneros ingresar también de esta manera y es una preocupación que tenemos aquí en parte de la frontera, compañeros. No podemos bajar la guardia, sí, bajo ningún sentido. Y lo que hay que ver también es, Rodi, si se está cumpliendo esto de que en principio se había dicho que ellos tenían que cumplir los 14 días. Exactamente, más allá de la del mascarilla, ahí, sí, del alcohol, de todo eso que es muy importante también. Acá lo que se hace énfasis es en el estudio, en el test que puedan ser sometidos estos camioneros para determinar si traen o no el virus. Esperemos que esto avance. La situación de muchos peces están sufriendo a falta del agua. Mate colo, amigos, para los amantes del pescado, de la pesca. Y a pescarlo ahorita. Habían de poco, no me la vida. Ay, pues. Bagre. A la saco, ¿sabes? Yo lo muchacho a pecar. Ay, pues, puta, ¿sabes? ¿Ah? Ya me entonces cuál. Ay. Pero feroz, sea. Miles de peces están muriendo a causa de la sequía extrema, esto específicamente en el Chaco paraguayo. Pasamos a otro tema, vamos al reporte de un ciudadano que se encuentra en un asentamiento. Nos muestra la inseguridad de todos los días. Aquí vemos a jóvenes ingresando a viviendas ajenas a robar focos. Asentamiento San Felipe Ipané. La afectada hace la denuncia y refiere que son jóvenes adictos que perjudican a todos en el vecindario. Piden la urgente ayuda de la Policía Nacional que pase y que pueda detener también a estos jóvenes porque a diario están perjudicando a todos los vecinos. Queremos compartir este siguiente reporte de la ciudad de Limpio, donde nos envían imágenes de una cuarentena descontrolada. Jóvenes compartiendo en una farra, consumo desmedido de alcohol y otras drogas. No, vos no. Voy da cara preta. Toma. Oi, toma. La denuncia refiere que estos jóvenes a diario alzan en sus estados estas farras y luego dicen que nadie les va a poder hacer nada, que a diario van a seguir farreando de esta manera. Vamos a otro reporte, vamos a hablar acerca de explosiones, las explosiones que suceden a raíz de los cortocircuitos que vemos. Esto en el barrio Kennedy de Lambaré. Reportan explosiones constantes de transformadores.
pasamos al siguiente reporte. Vamos a hablar acerca de la solidaridad. Las ollas populares siguen sobreviviendo gracias a la solidaridad de los paraguayos. En este caso vamos a hablar acerca del pedido de unas ciudadanas del barrio Kennedy de Lambaré que piden la urgente asistencia de parte de la ciudadanía. Esto específicamente, reitero, en el barrio Cerrito de Trinidad. Buen día, estamos en el barrio Cerrito Caracará de Trinidad y estamos en la olla popular, estamos dando de comer a más de 350 personas y necesitamos por favor de la ayuda de la gente si nos puede donar algo. Y este es mi número de teléfono si alguien quiere donar. Vamos al siguiente reporte. Es que un padre de familia denuncia que hay kits incompletos, esto específicamente en una escuela, en la escuela Roberto N. Quedí. Hola, una denuncia ciudadana acá de la escuela Juan Ramón Dalquis. El tema es referente a la entrega de kits, los cuales no figura, lo que se entrega no figura en la lista. O sea, en la lista figura demasiado y al final entrega demasiado poco. Esto es para que las autoridades tomen carta en el asunto y no se esté jugando por la necesidad de una comunidad necesitada. Figura en la lista que hay 8 harinas, 9 leche, 10 cartón de leche en polvo y aceite 7, 6 azúcar, 5 sal, los cuales no se encuentran en el kit. Ojalá que este video llegue a la autoridad y tomen carta en el asunto y se investigue a ver en dónde se ha quedado las cosas que se prometió, porque demasiado poco se entrega y al final seguramente alguien se beneficia de esto. Pasamos a una quema peligrosa. Vecinos se refieren de que hay una vecina que a diario quema sus basuras de esta manera, apeligrando a todo el vecindario. Acá la gente en Guarambaré es inconsciente. ¿Subiste por nomás? Qué bárbaro. Dale, hace. ¿Cómo vas a Espera. Sí. Mamá, Dios. ¿cómo vas a pasar ese incendio? Vos vas a pasar acá y ese puede saltar por el vehículo que tiene gasoil más grande y aprender, señora, al fuego. Otro reporte ciudadano queremos compartir con ustedes donde hablan acerca de un chofer irresponsable. Él alza a todos los pasajeros por igual y no toma las medidas pertinentes. Cristina está manejando como loco el chofer, al subirme aceleró y casi me caigo. Entonces le reclamé, me dijo, ¿por qué te plagueas? O sea, no me puedo plaguear, guau, y hay gente parada en el colectivo. ¿Puede pasar eso, por favor? En el siguiente video queremos compartir una denuncia. Vecinos hablan de la contaminación del Udagu, un arroyo considerado el único que no está contaminado en Paraguay. Muestra a las autoridades del medio ambiente cómo está este arroyo. Aparentemente están arrojando productos químicos en este arroyo y denuncian a una conocida fábrica de caña. ¿Quién sería la responsable? Y estos fueron los videos ciudadanos que compartimos con ustedes al 0985 30 30 00. Pueden seguir enviando sus mensajes y sus videos. Seguimos informando. Con esta información nos vamos hasta San Pedro, donde se encontró un camión con una importante cantidad de droga, más de 1.800 kilos de marihuana que tenían como destino el mercado argentino. Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional incautaron un camión repleto de panes de marihuana sobre la ruta internacional 8 Blas Garay, colonia Río Verde, San Pedro. El cargamento se encontraba totalmente sellado. Anoche recibimos una información de Fuente Humana que un camión de característica la que estamos viendo en el fondo estaría estacionado en un lugar presumiblemente con carga de estupefacientes. Acudieron al lugar el
responsable, el chofer, no se encontraba en ese momento? Sí, al recibir la información de inmediato ya dimos conocimiento al Ministerio Público, al fiscal de turno, el abogado Encina. Tras la inspección del cargamento se dio a conocer la cantidad exacta de la mercancía ilícita, un total de 1.880 kilogramos de marihuana. 1.880 kilogramos en total. Doctor, ¿ya se tiene identificado al propietario cómo se lleva el presunto chofer? Bueno, en realidad estamos terminando la verificación del vehículo. Tenemos algunos elementos, algunos documentos que nos van a encaminar hacia los posibles responsables de este cargamento. Por motivo también un poco de procedimiento, no quiero ahondar un poco en esos detalles, ¿verdad? Porque estamos prácticamente en el inicio de esto. Empezó anoche a alta hora, continuó la madrugada y ahora estamos procediendo, terminando la verificación en sí del camión. Tenemos, como le dije, documentos que nos van a encaminar en la investigación y eso vamos a ir determinando de a poco. La carga venía del norte hacia el sur del país y se presume que tendría como destino el mercado argentino. Ya se identificó al dueño del camión y al conductor, que serían imputados en las próximas horas. Información destacada a nivel internacional. A estas horas de la siesta hablamos de la detención del ministro de Salud de Bolivia. Esto se da en torno a presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de 170 respiradores para la pandemia del COVID-19. La noticia más destacada a estas horas de la tarde en el ámbito internacional. Reiteramos, esto se da en Bolivia en el marco de una investigación abierta que salpica al propio ministro de Salud, quien hace minutos nada más fue detenido por compras presumiblemente sobre factura.